Español, la oración. Hola amigos del EPAC, bienvenidos a esta sesión donde veremos el tema de gramática, continuando con el tema de la comunicación. En primer lugar, podemos decir que el principal objetivo de la comunicación es compartir una idea, y esto se logra a través de la utilización de oraciones correctamente elaboradas y estructuradas, manteniendo un sentido lógico que brinde claridad y coherencia a todo aquello que queramos expresar. Un orden lógico es fundamental para que se lleve a cabo la comunicación, así como para la maduración de los procesos internos de razonamiento lógico de cada individuo, ya que al tener un buen dominio del lenguaje, otras estructuras del pensamiento registran un desarrollo que deriva en el mejor manejo de los procesos abstractos, de los procesos lógicos abstractos. Es decir, contar con un buen dominio del lenguaje mejora nuestra capacidad para aprender, para reflexionar y para hacer cualquier otro tipo de actividad lógica que se nos presente. Ya que como dijera el pensador, el límite del lenguaje es el límite del pensamiento, y donde quiera que nos lleve el lenguaje es al lugar donde nuestra mente y nuestro ingenio pueden llegar también. Así que comenzamos. Muy bien, para empezar podemos decir que la oración gramatical es la forma más simple y mínima que utilizamos para comunicar un mensaje, ya que la oración es la palabra o conjunto de palabras con que se expresa una idea completa. Por ejemplo, tenemos las oraciones "los niños juegan en el parque" y "adelante". En ambos casos, las oraciones presentan ideas completas acerca de lo que quiere expresar quien las enuncia. En un caso se presenta una oración con un sujeto y predicado identificable, y en el otro una oración imperativa que nos dice que sigamos con el camino, o bien que pasemos hacia algún lado, ambas presentando ideas completas de lo que el autor quiere decir. Ya habiendo dicho lo que es la oración gramatical, procedamos a decir lo que es el enunciado unimembre, y este es una oración que puede estar formada por una sola palabra o un conjunto de palabras, y este cuenta con un solo miembro, ya que no es posible establecer una partición entre el sujeto y el predicado. En los ejemplos "cállate" y "adelante" se puede ver cómo se vincula con la función apelativa, ya que su intención es llamar la atención del receptor del mensaje a través de su mención, tratando de hacerlo actuar de determinada manera. En el tercer ejemplo, "llovió todo el día", se da cuenta de fenómenos meteorológicos o de circunstancias concretas mediante los verbos impersonales hacer, haber, ser o estar. En este caso, el verbo siempre aparece conjugado en la tercera persona del singular, es decir, en la persona él. En cuanto a los enunciados bimembres, podemos decir que en estos se puede identificar tanto el sujeto como el predicado. Este tipo de oraciones contienen un verbo, el cual debe de estar conjugado en una forma personal, es decir, debe estar conjugado por cualquiera de las personas gramaticales que son yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. En el presente ejemplo, "el hermano de mi tía vive en El Salvador", se puede apreciar tanto el sujeto como el predicado. El sujeto en este caso vendría siendo el hermano de mi tía, que es de quien se habla en la oración y quien realiza la acción. A su vez, el predicado "vive en El Salvador" contiene el núcleo del predicado mismo, que es el verbo vive, que está conjugado bajo la persona él. En este caso, nosotros podemos sustituir el sujeto por el pronombre personal él. En lugar de decir "el hermano de mi tía vive en El Salvador", es correcto decir "él vive en El Salvador", y no se pierde el sentido de la oración. Ya habiendo comprendido lo que son las oraciones bimembres, pasaremos a la comprensión de lo que son las oraciones compuestas. Y estas son oraciones donde puede haber más de un verbo conjugado, donde se considera que por cada verbo hay una oración. Es decir, si hay dos verbos conjugados, son dos oraciones. Si hay tres verbos conjugados, tres oraciones, y así sucesivamente. En el ejemplo que se nos muestra, "me pareció un muy buen documental, lástima que el sonido no era del todo bueno", ya que al parecer los ingenieros del sonido no hicieron bien su trabajo. Se puede apreciar tres oraciones simples que conforman una oración compuesta. La primera oración, "me pareció muy documental", se puede advertir la presencia de un verbo que nos indica que el sujeto reside en la persona gramatical yo, ya que se indica que "a mí me pareció un buen documental". En la segunda oración, "lástima que el sonido no era del todo bueno", el sujeto es identificable dentro de la oración, ya que el sonido es el que no era del todo bueno. Y, por último, en la tercera oración, ya que al parecer los ingenieros de sonido no hicieron bien su trabajo, también el sujeto se encuentra perfectamente identificado dentro de la estructura
de la oración, donde cada verbo advierte la presencia de 3 oraciones simples que conforman la oración compuesta. Ahora pasaremos a definir lo que es el sujeto, definiendo este como de quién se habla o de lo que se habla en la oración. A su vez, se puede considerar al sujeto como aquella palabra o grupo de palabras que realizan la acción del verbo. Para identificar al sujeto realizamos la pregunta ¿quién está realizando la acción? En este caso, en la oración el hermano de mi tía vive en El Salvador, realizamos la pregunta ¿quién vive en El Salvador? Cuya respuesta es el hermano de mi tía, que nos arroja a su vez al sujeto dentro de la oración. El sujeto, a su vez, puede estar conformado de una palabra, un sustantivo, que puede ser, por ejemplo, el perro, o macedonio, o cualquier nombre propio que proceda a realizar la acción. A su vez, puede estar identificado por una frase denominada nominal. Por ejemplo, nosotros podemos decir, los perros de la alambrada me ladraron mucho. Y en este caso el sujeto serían los perros de la alambrada, que en sí mismo constituyen una frase nominal. Por otra parte, podemos decir que el sujeto explícito o expreso es aquel que está escrito dentro de la oración, que se puede identificar de manera gráfica dentro de esta. Por ejemplo, en la oración Woody Allen escribe los guiones de sus películas, podemos identificar fácilmente que el sujeto Woody Allen es quien realiza la acción, es decir, el sujeto explícito está escrito dentro de la oración. A su vez, en el ejemplo Jorge Luis Borges debió ganar el Nobel, el sujeto que es Jorge Luis Borges se puede identificar de manera gráfica y tangible dentro de la oración. A su vez, por el contrario del sujeto explícito, tenemos ahora al sujeto tácito o morfológico, y este es aquel que no se encuentra escrito de manera gráfica dentro de la oración. Sin embargo, es identificable mediante la conjugación del verbo, ya que en el idioma castellano, cada forma en que se conjugan los verbos tiene en sí misma un pronombre personal que define a un sujeto. Es decir, en cada persona gramatical existe una diferente forma de conjugar los verbos, la cual nos indica a qué persona pertenece dicha conjugación. En el ejemplo, nunca más volvimos a verlo, podemos inferir que el sujeto es nosotros, ya que, de acuerdo a su estructura gramatical, el verbo conjugado en la forma volvimos indica forzosamente que quien está realizando la acción es el sujeto nosotros. Recordemos que el predicado es lo que se dice el sujeto, y en la oración bimembre el verbo debe estar siempre conjugado. Dicho verbo debe concordar con el sujeto en número y género, y el verbo siempre está en el predicado y además constituye su núcleo. El verbo como núcleo del predicado puede estar acompañado por otras palabras, las cuales se llaman complementos. Hay diferentes clases de complemento del predicado, los cuales son el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial. Quien realiza la acción del verbo es el sujeto, pero a veces la acción se transfiere a un objeto y en esos casos se llama complemento directo o complemento del objeto directo, donde el objeto directo indica lo que recibe la acción directamente. En este caso tenemos el ejemplo, los regalos incluían sorpresas. En este ejemplo, el complemento del verbo es sorpresas, que es el complemento directo. Para localizar el complemento directo podemos preguntar al verbo qué. En este caso, ¿qué incluían los regalos? La respuesta es sorpresa. Se puede agregar que no todos los verbos admiten complementos directos. Aquellos que lo admiten se llaman transitivos, pero este es motivo de otra sesión. A su vez, el complemento indirecto se da cuando el sujeto que realiza la acción del verbo transfiere dicha acción a otro sujeto. Para encontrarlo, debemos hacer las preguntas a quién, a qué o para quién. Es indirecto ya que va introducido por una preposición que puede ser a o para. En el ejemplo, escribo una carta para mi hermano, preguntamos ¿para quién escribo una carta? Y la respuesta es para mi hermano, por lo tanto, para mi hermano es el complemento indirecto. Por último, el complemento circunstancial es cuando el verbo está acompañado por las palabras que se refieren, ya sea a tiempo, modo, lugar o finalidad. Cada tipo de complemento circunstancial responde a su correspondiente pregunta. Por ejemplo, ¿dónde? De lugar, ¿cuándo? De tiempo, ¿cómo? De modo y ¿para qué? De finalidad. En este caso tenemos los ejemplos: te espero en la casa de María,
que sería el complemento de lugar y se llega a él a través de la pregunta ¿dónde? En el segundo ejemplo, jugaré al básquet por la noche, tenemos un complemento circunstancial de tiempo que lo podemos identificar a través de la pregunta ¿cuándo? En el tercer ejemplo, compró su casa con esfuerzo, podemos identificar el complemento circunstancial de modo y podemos llegar a él a través de la pregunta ¿cómo? En el último ejemplo, iré a la tienda para buscar el pedido encargado, podemos observar el complemento circunstancial de finalidad y podemos identificarlo a través de la pregunta ¿para qué? Compañeros del EPAC, de esta manera llegamos al término de la segunda sesión correspondiente al tema de gramática, donde observamos los subtemas de el sujeto, el verbo, el predicado y la oración, así como los complementos del predicado. Espero que haya sido de su gusto y sea de su utilidad en el futuro. Nos vemos en las siguientes sesiones y que tengan un muy buen día, muy buena noche y se cuidan mucho. Hasta luego.